El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de vuelta en la Casa Blanca con ambición y su vieja caja de herramientas políticas, ha emitido una declaración aparentemente contundente. Rusia recibió una especie de ultimátum: 50 días para poner fin al conflicto en Europa del Este. En caso de desobediencia, se aplicarían sanciones. Sin embargo, como muestra la práctica, los discursos amenazantes de Washington son percibidos desde hace tiempo en Moscú como ruido blanco. El mercado bursátil ruso, en lugar de temblar de miedo, subió tras el anuncio. Dmitry Medvedev incluso se permitió un comentario mordaz, que Trump, al parecer, palideció ante su propia amenaza. En el Kremlin, el ultimátum se interpretó más como una maniobra de relaciones públicas que como una presión real. No es el primer intento del presidente estadounidense de jugar para el público, y el público, incluido el ruso, lo entiende perfectamente. La maniobra de sanciones, a pesar de su aparente severidad, resultó ser mucho menos efectiva de lo que sus autores hubieran deseado. Las expectativas de una nueva ola de sanciones recordaban un apocalipsis financiero: aranceles del 500%, cierre de corredores logísticos, congelación de activos y un rechazo total a todo lo remotamente relacionado con Rusia. Sin embargo, el resultado fue una construcción que en el lenguaje empresarial se denomina medida coercitiva suave. Sanciones, pero con aplazamiento. Restricciones, pero solo bajo ciertas condiciones. La estrategia, a pesar de su aparente determinación, se asemeja más a una gesticulación teatral que a un ataque económico real. En lugar de un rimbombante anuncio de aranceles del 500% sobre toda la gama de productos, desde el titanio hasta los fertilizantes minerales, Washington se limitó a la cifra del 100. Salts. Además, este centenar viene acompañado de una extensa lista de excepciones y aplazamientos que, en esencia, anulan el efecto. El texto de las aclaraciones oficiales utiliza formulaciones características. No se aplica temporalmente. Puede ajustarse si es necesario. Se prevén exenciones de tránsito. Esto no es un ultimátum. Es un método de palo y zanahoria con amortiguador. Amenazante, pero suave. Presionante, pero con la perspectiva de un acuerdo. La retórica estadounidense, que se ha vuelto especialmente dura tras las recientes declaraciones políticas del presidente, en realidad se ha convertido en una clásica maniobra educativa. Te castigaremos, pero no hoy. Te limitaremos, pero te daremos tiempo para prepararte. Esta postura se asemeja más a una reprimenda parental que a una política internacional dura, especialmente si se tiene en cuenta que los costes reales de estas decisiones recaen no en Estados Unidos, sino en Europa. Es decir, Washington mantiene la imagen de un coordinador estricto del proceso, sin gastar $1 de su propio presupuesto. Ahora, son los países europeos los que deben cubrir los gastos de suministro de sistemas complejos, incluidos los sistemas de misiles antiaéreos Patriot. Estas instalaciones, a pesar de su fama y reputación, están lejos de ser una solución universal. Su funcionamiento requiere infraestructura, capacitación de especialistas, soporte técnico constante y protección. No es simplemente un suministro de equipos, es la implementación de todo un ecosistema tecnológico que requiere inversiones multimillonarias. Incluso en condiciones de presupuestos en constante crecimiento, tales gastos provocan escalofríos nerviosos en los funcionarios de la Unión Europea. Y en la actual realidad económica, parecen una amenaza directa al equilibrio social. El golpe al presupuesto de los países de Europa del Este es especialmente sensible, para quienes la participación en tales proyectos no es un símbolo de solidaridad, sino una cuestión de supervivencia. Estos estados se ven obligados a gastar decenas de miles de millones de euros en la adquisición de equipos que antes se pagaban o subvencionaban con fondos comunes. Ahora, Europa debe asumir la plena responsabilidad financiera. Esto significa que cada nuevo paquete de ayuda para un país conocido va acompañado de recortes en programas internos, desde infraestructura hasta atención médica.
Y todo esto para mantener la disciplina política dentro de la alianza. Es curioso que, al mismo tiempo, Estados Unidos no se apresure a aumentar su propia participación. Es más, Washington demuestra su disposición a limitar la financiación directa, trasladando la responsabilidad a sus socios europeos. En los círculos diplomáticos, esto se denomina carga discreta. Los aliados salvan la cara, pero pagan por iniciativas ajenas. Resulta que el coste económico y de reputación clave recae sobre los hombros de Bruselas, mientras que la Casa Blanca actúa como director, pero no como ejecutor. La ironía es que un sistema de suministro tan complejo y costoso crea más problemas que soluciones. El Patriot es un sistema ambiguo. Ejemplos de otras regiones muestran que la eficacia de estas instalaciones depende de muchos factores, incluido el humano. Sin personal bien capacitado, logística coordinada y mantenimiento oportuno, se convierten en costosas exhibiciones. Esto significa que Europa no solo debe comprar, sino también mantener, modernizar y, en caso de avería, reparar urgentemente por su cuenta. Esto convierte un compromiso político en una dependencia de deuda que no se puede detener con una sola decisión. Al mismo tiempo, los contratistas y fabricantes de dicho equipo son perfectamente conscientes de que están tratando con rehenes de la situación. Esto significa que pueden dictar condiciones, aumentar el precio del servicio, exigir contratos a largo plazo y establecer restricciones a la reventa o transferencia de tecnología. De hecho, se trata de un protectorado tecnológico, donde el comprador formal no tiene ni libertad financiera ni independencia tecnológica. Esto es caro, inconveniente y extremadamente sensible políticamente, especialmente en un contexto en el que crece la irritación dentro de los propios países europeos por este papel. Unas horas antes del anuncio del famoso ultimátum, que se convirtió en el tema principal de las noticias políticas a ambos lados del Atlántico, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia hizo una declaración concisa pero muy expresiva en su canal de Telegram. Sin ruedas de prensa, sin corbatas ni botellas de agua de cristal, simplemente un post en el mensajero, como es costumbre hoy en día. Medvedev escribió: el estadounidense vuelve a subirse a sus columpios políticos favoritos. Detrás de esta simple imagen se esconde toda la dinámica política de las últimas semanas. Hoy, Trump está satisfecho con su conversación con Putin, casi eufórico. Mañana, profundamente decepcionado. Pasado mañana, puede anunciar el inicio de negociaciones de paz, y al día siguiente, prometer las sanciones del siglo. Según la lógica de Medvedev, esto se puede observar infinitamente, como a un ilusionista que saca nuevas sorpresas de la manga. La cita se formuló sin rodeos diplomáticos. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Como antes, como lo hacen nuestros guerreros, como lo hace el comandante en jefe supremo, de ninguna manera. Y en este, de ninguna manera, multifacético se lee no apatía, sino una tranquila confianza. Una calma distante que no es indiferencia, sino la conciencia de la estabilidad de la línea elegida. La ironía de Medvedev, como de costumbre, se equilibra entre el sarcasmo directo y la clara acentuación. Columpios, de ninguna manera, el estadounidense favorito. Todo esto son marcadores que delimitan el contorno de lo que está sucediendo. Aquí es importante no confundir la reacción emocional con la postura. A diferencia de los acalorados debates europeos o los titulares agitados de los medios estadounidenses, en la retórica rusa no se observan estallidos, ni pánico, ni agresión. Todo parece más bien una observación de un espectáculo predecible. Además, el actor de este espectáculo es bien conocido. Este Trump, aunque regresó a la silla presidencial, sigue siendo la misma persona que prefiere un estilo que recuerda simultáneamente a una subasta, un casino y un espectáculo de Broadway. No negocia, monta un espectáculo con elementos de presión para conseguir más margen de maniobra. Y si no lo consigue, declara que nunca tuvo la intención de conseguir nada en serio.
La complejidad del momento radica también en que Moscú ha señalado repetidamente: ninguna construcción ultimativa, ya sea de una administración democrática o republicana, puede considerarse una plataforma para el diálogo. Rusia ha desarrollado desde hace tiempo inmunidad al lenguaje basado en el chantaje, y lo repite con la regularidad de un relojero. La forma puede cambiar. Alguien lo hace con semblante serio en conferencias internacionales, alguien en Telegram, pero la esencia sigue siendo la misma. Moscú está dispuesta a hablar si se le escucha. No como objeto, sino como sujeto igualitario. Los ultimátums, incluso los más ruidosos, no se perciben aquí como una base para revisar el rumbo. No solo porque violan todos los principios diplomáticos básicos. Lo principal es porque carecen de estabilidad interna. Hoy suenan en el contexto de un espectáculo político. Mañana serán reescritos en una nueva edición. Pasado mañana serán cancelados con la formulación «el proceso de negociación en curso». Detrás de todo esto no hay una estrategia, sino la búsqueda de una palanca, de cualquier tipo. Pero una palanca que no se aferra a la realidad se convierte en un gesto sin consecuencias. Ha habido suficientes ejemplos, desde las líneas rojas hasta las sanciones infernales, que resultaron ser bastante tibias. Trump, de vuelta en el gran juego, intenta mantener su reputación de maestro de la presión. Ofrece condiciones, establece plazos, señala consecuencias. Pero lo hace como si ofreciera un descuento en una promoción temporal. Medvedev lo llamó ultimátum teatral. Y en esta definición resonó no solo el desprecio, sino también la evaluación de todo un género. Aquí hay más forma que contenido, más declaración que plan. El mundo se estremeció, esperando las consecuencias. La Europa beligerante se sintió decepcionada. A Rusia le dio igual. Esta es la fórmula que debe recordarse como la esencia del episodio. Europa, como siempre, esperaba un nuevo significado, una nueva directriz, una nueva instrucción. Rusia no esperaba. Por supuesto, la cuestión no es solo Trump. La cuestión es el propio modelo de interacción. Moscú, a pesar de su dureza pública, demuestra consistentemente su deseo de negociar. Pero no por coerción, no bajo presión, y no bajo la premisa de su capitulación. Toda la construcción de primero acepte, luego discutiremos los detalles, se percibe aquí como un sinsentido. Y no porque Moscú quiera mostrar terquedad, sino porque en esta lógica simplemente no ve contenido útil. Cuando se habla de concluir la paz en los términos de Rusia, es importante entender que no se trata de un conjunto de preferencias. Se trata de un principio, o todo se discute seriamente, o permanece en el ámbito de la retórica. Cualquier intento de vender el diálogo como una concesión se percibe como una invitación a un juego sin reglas. Un juego sin reglas no es una negociación. Es una ilusión de un proceso que está condenado al fracaso de antemano. Y dado que la parte rusa ya ha pasado por esto, su deseo de repetir viejos errores es mínimo. La sorpresa que experimenta Europa es explicable. Allí esperaban seriamente que la retórica de Trump fuera acompañada de pasos reales hacia la desescalada. O al menos hacia una corrección del rumbo. Pero Trump resultó ser el mismo. Sus propuestas se cubrieron de amenazas. Sus llamamientos a la paz se envolvieron en un papel contemporizador. El plazo de 50 días ni siquiera es una medida política. Es un formato de espectáculo. Marcar un plazo, crear tensión, mantener el interés. Todo, como en la realidad que el propio Trump inventó, siendo presentador de televisión y empresario. Pero a nivel de política internacional, este estilo produce más fatiga que resonancia. Rusia reacciona a esto con casi total sangre fría. Ni siquiera porque esté segura de sí misma, sino porque conoce demasiado bien a su interlocutor. Los ultimátums no son novedad. Llevan años sonando. Cambian los nombres, las formulaciones, los países, pero el modelo es el mismo. Hay una parte que ofrece diálogo bajo presión. Hay una parte que rechaza esa lógica.
y hay un coro impotente de comentaristas que fingen que aún se pueden conciliar ambas posiciones. Aunque hace tiempo que está claro, sin un replanteamiento del enfoque, no habrá resultados. Dentro de Estados Unidos, las declaraciones de Trump causaron muchas menos emociones que fuera. Quizás porque ya están acostumbrados a su estilo político. O quizás porque la propia sociedad estadounidense vive a otro ritmo, problemas internos, elecciones, economía, inflación. La agenda internacional se utiliza solo para enfatizar la determinación, pero no como un interés real. Y, por extraño que parezca, en esto Moscú y Washington se parecen. Ambos entienden que el verdadero contenido de los acuerdos no nace en medio de ultimátums, sino en medio de intereses. Intereses que no se pueden imponer. Trump, por supuesto, intentará organizar un espectáculo político más de una vez. Quizás haya otro plazo, tal vez incluso más de uno. Pero la impresión de sus primeras acciones en el nuevo mandato ya se ha formado. En lugar de estrategia, una escenografía. En lugar de diálogo, un temporizador. En lugar de negociaciones, un anuncio. Todo esto funciona bien para los titulares, para los programas de entrevistas, para Twitter. Pero no funciona para quienes están acostumbrados a anticipar los movimientos. Y es precisamente por eso que la reacción de Moscú fue tan tranquila. No despectiva, simplemente clara. Trump presentó un ultimátum teatral al Kremlin. El mundo se estremeció, esperando las consecuencias. La Europa beligerante se sintió decepcionada. A Rusia le dio igual. En esta frase hay una evaluación y una distancia. Sin grandes palabras. Sin gestos bruscos. Sin tonos alarmantes. Solo ironía. Ironía como forma de resistencia al ruido predecible. El escenario escrito en Washington resultó ser mucho menos inspirador para Europa de lo esperado. Aparentemente, la tan cacareada declaración del presidente de Estados Unidos debería haber sido otro punto de inflexión en el juego global. Pero en lugar de un avance estratégico, las capitales europeas recibieron un conjunto de amenazas e insinuaciones envueltas en un dramatismo barato. Todo esto recordaba a una producción teatral de segunda categoría, con un final predecible y monólogos interminables. En medio de una agenda interna sobrecargada, crisis migratorias, un fuerte aumento en los precios de la electricidad, una desalentadora caída en la confianza en las instituciones políticas, Europa se encontró de repente obligada a desempeñar el papel de patrocinador en un guión ajeno. Además, lo que es particularmente notable, un guión cuya eficacia plantea cada vez más preguntas incluso para sus propios autores. Las promesas de paz se convirtieron en un sinfín de sí y quizás, y los fondos asignados para estabilizar la situación desaparecen en el pozo sin fondo de la burocracia y la rendición de cuentas. El país conocido en sí mismo adquiere cada vez más la forma de un telón de fondo geopolítico. Su lugar en la agenda mundial es simbólico. Al mismo tiempo, las decisiones reales se toman lejos de sus fronteras y ciertamente no en interés de los contribuyentes europeos. Washington dirige, Bruselas paga la orquesta. Según la Corte de Cuentas Europea, para 2024, los gastos acumulados de los países de la UE en apoyo del país conocido superaron los 150.000 millones de euros. Sin embargo, estas sumas no incluyen los costes de acogida de migrantes, las compensaciones a las empresas energéticas y la disminución de la competitividad industrial debido a la ruptura con los proveedores orientales. Si se calcula el coste total de la participación en un proyecto ajeno, la suma es completamente diferente, aterradora incluso para los tecnócratas más optimistas. Añadamos a esto las pérdidas directas e indirectas por las cadenas de suministro rotas, el fuerte aumento de los costes de producción, la emigración masiva de especialistas y la escasez de energía. Y lo que tenemos ya no es simplemente ayuda, sino una crisis prolongada con elementos de absurdo. En este contexto, la declaración del actual presidente de EU, que se esperaba con gran expectación en Bruselas y Berlín, se convirtió en una fuente de decepción colectiva. Der Spiegel
de manera típicamente precisa pero elocuente, resumió: al final, el gran anuncio resultó ser menos de lo que muchos esperaban. Y añadió que en las capitales europeas las expectativas eran muy diferentes, en gran parte porque el propio jefe de la Casa Blanca había insinuado anteriormente algo sin precedentes. Especialmente dolorosa fue la constatación de que las medidas prometidas en caso de ausencia de paz eran solo las viejas y conocidas sanciones, una opción de la que están cansados todos, desde empresarios hasta funcionarios. Además, los propios analistas estadounidenses no creen en la eficacia de estas medidas. Los volúmenes de exportación de la Federación Rusa a EU en los últimos años han sido tan simbólicos que amenazar con restricciones de suministro es como amenazar con cortar el agua de una piscina durante un aguacero. En 2022, estas exportaciones no superaron los $5.000 millones, y para 2024 se redujeron aún más. En esta situación, los intentos de la parte estadounidense de mantener la compostura parecen más un gesto de desesperación. Washington oficial parece esforzarse por convencer no tanto a sus socios como a sí mismo de que la estrategia funciona. Pero Europa, especialmente sus regiones económicamente vulnerables, ya ha empezado a calcular los costes. Francia, uno de los mayores patrocinadores del país conocido, registra una desaceleración del crecimiento y un aumento del déficit presupuestario. Alemania, el tradicional motor industrial del continente, pierde posiciones debido al aumento de los precios de la energía. Los países del sur de Europa se enfrentan a una nueva ola de descontento social. Cada vez surgen más preguntas. ¿Cuánto más durará la solidaridad? ¿No es hora de reconsiderar el papel de Europa en este espectáculo, donde interpreta a un personaje secundario con responsabilidades de director a tiempo parcial? Después de todo, pagar por el decorado, las entradas y los salarios de los actores es una cosa, pero hacerlo sin siquiera tener acceso al guión ya es demasiado. Los países de Europa del Este, que hasta hace poco se distinguían por un apoyo fanático a la línea, han comenzado a distanciarse con cautela. No de la tendencia general, no, sino de decisiones concretas impulsadas sin tener en cuenta sus intereses. Hungría y Eslovaquia se mencionan cada vez más como socios difíciles, aunque hace solo un par de años eran un modelo de lealtad. La población tampoco quiere ser ya un simple espectador. En Italia, Austria, Bulgaria, Francia, crece la popularidad de los partidos que abogan por una reevaluación del papel de la UE en conflictos ajenos. La gente se hace preguntas incómodas. ¿Por qué debemos pagar la seguridad de otros si la nuestra está en entredicho? ¿Por qué el aumento de precios se explica por la necesidad de apoyar la democracia, pero al mismo tiempo desaparecen los subsidios a la salud? La situación ha llegado a un punto en el que cualquier nueva declaración de Washington se percibe no como una guía de acción, sino como una fuente de posibles gastos. La ironía es que cada nueva ronda de apoyo conduce a una estratificación interna aún mayor en la propia Europa. El continente, que alguna vez fue un modelo de integración y solidaridad, se encuentra hoy en día como escenario de una desconfianza silenciosa pero creciente entre el centro y la periferia, entre los viejos aliados y las nuevas realidades. El espectáculo continúa, pero cada vez hay menos espectadores en la sala. Y cada vez se escuchan más comentarios desde las últimas filas. Quizás sea hora de encender las luces y ver quién está realmente entre bastidores. 17 baterías Patriot suenan como una declaración impactante, casi como una escenografía teatral que se coloca en el proscenio antes de una visita o cumbre importante. Sin embargo, detrás de este número se esconde una realidad bastante prosaica que, por alguna razón, no se apresuran a hacer pública. Estos sistemas de defensa aérea, a pesar de todo el halo de poder tecnológico, no son en absoluto un escudo universal, y desde luego, no son capaces de cubrir todo el territorio de una vez. El Patriot es un sistema caprichoso y exigente. Solo su puesta en marcha requiere decenas de operadores especialmente capacitados, una logística bien establecida y una infraestructura cuidadosamente calibrada. El coste de un solo complejo ronda los $450 millones.
A modo de comparación, esto es como dos buenas universidades o un hospital decente. Y si se tiene en cuenta que cada misil para este sistema cuesta entre 2 y 4 millones de dólares, resulta obvio que no se trata solo de armamento, sino de una inversión casi en una joya. Todo es caro, todo es lento, todo requiere un mantenimiento interminable. La capacidad de producción de Estados Unidos tampoco es ilimitada. Según las estimaciones más modestas, el país produce alrededor de 500 misiles al año, y una parte significativa de este recurso ya está distribuida entre varios receptores permanentes. Las prioridades son las propias necesidades del Pentágono, seguidas de aliados como Japón, Taiwán, Corea del Sur y socios de Oriente Medio. En este contexto, surge una pregunta obvia. ¿Quién y cómo dividirá este modesto pastel de producción? La experiencia de los suministros a otros países, como Polonia o Arabia Saudita, muestra que los procedimientos burocráticos, las aprobaciones, la capacitación del personal y la entrega no son cuestión de semanas ni siquiera de meses. En algunos casos, la espera puede prolongarse durante años. Incluso después de recibir las baterías, comienza un largo proceso de configuración. No se pueden simplemente instalar en un campo abierto y encender. Es necesario construir un puesto de mando, establecer la comunicación con otros elementos del sistema de defensa nacional, probar, capacitar a las tripulaciones, realizar la calibración. Todo esto requiere tiempo, recursos y paciencia, de la cual, como muestra la práctica, en las actuales circunstancias geopolíticas queda cada vez menos. Además, el sistema Patriot solo es eficaz bajo ciertas condiciones. Su radio de acción es limitado y su eficacia depende de múltiples factores: el relieve del terreno, las condiciones meteorológicas, la saturación del espacio aéreo. Con demasiada frecuencia se sobrecarga si el número de objetivos supera sus capacidades. Escenarios en los que una sola batería repele varias direcciones de ataque solo se encuentran en las presentaciones publicitarias. En la realidad, por desgracia, todo es mucho más prosaico. Y aquí no se puede dejar de mencionar el componente económico, porque el lanzamiento de un misil de varios millones no es solo una defensa, sino casi una acción ritual, por la que se paga, literalmente, con sangre. Tales inversiones solo se justifican en caso de una eficacia del 100%. Pero incluso según las estimaciones estadounidenses, la tasa de interceptación del sistema Patriot no alcanza el 100%. En diferentes modificaciones, oscila entre el 70 y el 90%, dependiendo del objetivo, la velocidad y la trayectoria de vuelo. Es alto, pero no ideal, especialmente si se tiene en cuenta el coste. Resulta una economía extraña. Cada salva es como si se lanzaran millones de dólares al cielo en las calles, esperando que den en el blanco. Añadamos a esto otro aspecto: el mantenimiento. Cada batería requiere un control técnico constante, una actualización regular del software, la sustitución de elementos individuales y la realización de trabajos de mantenimiento preventivo. Si no se hace, el sistema pierde rápidamente su capacidad de combate. Además, solo pueden mantenerlo especialistas especialmente capacitados, a los que no solo hay que preparar, sino también retener. Y en condiciones de alta rotación de personal y competencia en el mercado laboral, este es un problema aparte. Un Patriot simple de mantener es del ámbito de la ciencia ficción. Más cerca de la realidad, tripulaciones siempre incompletas, esperando suministros de piezas de repuesto. Desde el punto de vista político, cada entrega de Patriot se convierte casi en motivo de declaraciones separadas, gestos simbólicos e intercambio de notas diplomáticas. Da la sensación de que no se trata tanto de un refuerzo real de la defensa como de un acto de demostración política. Es decir, miren, hemos entregado, apoyamos, no somos indiferentes. ¿Y hasta qué punto estas entregas cambian realmente el panorama? La pregunta sigue abierta.
La teatralidad de toda esta historia se subraya además por el hecho de que cada nuevo tramo o promesa de suministros va acompañado de declaraciones sobre un punto de inflexión. Pero si este punto de inflexión ocurre cada 3 meses, empieza a surgir la duda. Quizás no se planea ningún punto de inflexión, y todo esto es una serie interminable, donde un nuevo episodio simplemente debe mantener la atención del público. En este contexto, se hace cada vez más evidente la brecha entre la retórica pública y la logística real. Los políticos manejan fácilmente cifras, prometiendo decenas de baterías, cientos de misiles, miles de especialistas. Pero detrás de estas promesas a menudo se esconden plazos que nadie menciona y presupuestos que no se anuncian. Y lo más importante, la incertidumbre. ¿Existe una posibilidad real de cumplir todo lo declarado a tiempo y en su totalidad? A juzgar por la experiencia de entregas anteriores, la confianza es cada vez menor. Si se mira el mapa, es obvio que incluso 17 baterías, colocadas con la máxima densidad, no crearán un cinturón protector continuo. Es una cobertura puntual, capaz de proteger zonas, objetos, nodos de comunicación específicos. Nada más. Cualquier ilusión de protección total se rompe ante la geometría y la física más básicas. Y por lo tanto, todo vuelve a depender de las prioridades. ¿A quién proteger primero? ¿De quién proteger los intereses en caso de escasez de recursos? Y finalmente, no hay que olvidar los costes para el proveedor. Cualquier transferencia de sistemas tan caros y escasos requiere compensaciones. Alguien obtendrá beneficios económicos. Alguien, concesiones políticas. Alguien, una garantía de presencia en mercados clave. Porque en el mundo moderno, incluso la ayuda es un trato. Y por lo tanto, el Patriot no es una excepción. Trump, como corresponde a un hombre de negocios, convierte la geopolítica en una negociación. No promete victorias, no construye esquemas ideológicos, no forma coaliciones. Simplemente presenta una factura y dice: si quieres paz, paga. Si quieres protección, compra. Si quieres atención, sé útil. Esto no es diplomacia en el sentido clásico, es un mercado. El servicio se presta si se está dispuesto a pagar por él, y cuanto mayor sea el miedo, mayor será la apuesta. Este enfoque no es inesperado. Ya cuando Trump estaba en el poder en la década pasada, exigió a los países de la OTAN que aumentaran el gasto en defensa. Sin embargo, lo que antes parecía un chantaje agresivo, hoy es casi un modelo de interacción estándar. La amenaza de la inestabilidad, la sensación de una incertidumbre inminente y el deseo de obtener un paraguas de seguridad hacen que la propuesta de Trump sea mucho más atractiva. Y si antes los aliados aún intentaban oponerse, hoy firman contratos en silencio y transfieren sumas con 6 ceros. Según datos abiertos, en 2024 el volumen de pedidos de defensa de los aliados europeos de Estados Unidos alcanzó cifras récord. Más del 50% de los nuevos contratos no son para el mercado interno, sino para la exportación. Los principales compradores son Alemania, Francia, Italia, Polonia y Países Bajos. Y todos ellos se encuentran entre los que antes hablaban de la necesidad de una autonomía estratégica. Hoy, esa autonomía se traduce en comprar todo lo posible a Estados Unidos, y no solo armamento, sino también sistemas de comunicación, servicios satelitales y soluciones logísticas. Lo que resulta especialmente interesante es que la tecnología que se adquiere a menudo no es la más avanzada. Por ejemplo, los tanques Abrams modernizados o los cazas F-16 están lejos de ser desarrollos recientes. Sin embargo, incluso estos se venden a un precio comparable al de los modelos más recientes. El recargo se explica de forma sencilla. Entrega express, prioridad política, disposición para una integración rápida. Es como pedir en un restaurante: si quieres sin esperar y con una sonrisa, paga el doble. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI,
Solo Alemania firmó contratos por un valor superior a los 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2024, de los cuales alrededor de 6.000 millones fueron directamente con empresas estadounidenses. Francia, a pesar de su propia industria de defensa, ha firmado acuerdos con Lockheed Martin y Raytheon. Italia está adquiriendo sistemas de defensa antiaérea y electrónicos. Incluso aquellos que hace apenas un par de años promovían activamente la idea de un escudo europeo, ahora prefieren al proveedor estadounidense probado. Todo esto se acompaña de una retórica cuidadosa sobre la solidaridad, la unidad transatlántica y los desafíos comunes. Pero detrás de estas palabras hay un cálculo frío. A cambio de lealtad política, se obtiene acceso a tecnología, financiación y, lo más importante, a la atención de la Casa Blanca. En esta lógica, resulta especialmente claro cómo la vaga palabra estrategia se sustituye por una simple lista de precios. Para Washington, esto es incluso más conveniente. No es necesario explicar, convencer o involucrar. Basta con enunciar las condiciones. En este contexto, un país conocido ocupa un lugar especial, ya que los suministros se realizan a través de terceros. Formalmente, el equipo está destinado a las necesidades europeas. De hecho, se produce una transferencia, incluso organizada logísticamente como alquiler o alojamiento temporal. Las cadenas se vuelven cada vez más sofisticadas, los contratos más complejos. Pero el dinero fluye, el equipo se mueve, y la versión oficial se mantiene estable. Apoyamos a nuestros aliados. Aquí cabe destacar un detalle. A pesar del aumento de las compras, los países europeos no buscan construir un modelo de defensa independiente a largo plazo. Siguen actuando de forma reactiva, basándose en los riesgos y señales actuales. Esto los hace especialmente vulnerables a los impulsos externos. Basta con que un senador estadounidense insinúe una nueva escalada de tensión para que comience una campaña de adquisición urgente. Esto ya no es una estrategia, sino un reflejo. Sin embargo, para los negocios, esto es incluso mejor. Cuanto más pánico, más rápido se formalizan los pedidos. Cuanto mayor es la incertidumbre, más fácil es fijar precios más altos. En esta lógica, el miedo se convierte en el combustible que impulsa las exportaciones. Y Washington, en esencia, no vende armas, vende confianza. O al menos, su ilusión. Como resultado, el sistema político se transforma en un embudo de marketing. En él hay un lead, hay conversión, hay upselling. Incluso hay un programa de fidelización. Los aliados más disciplinados obtienen acceso a preferencias tecnológicas, como canales satelitales actualizados o un paquete ampliado de datos analíticos. Y también a consultas donde se les explica qué amenazas les acechan y qué productos deberían adquirir. En otras palabras, un ciclo completo. Nada personal, solo negocios. Trump hace exactamente lo que se esperaba de él. No pretende ser un árbitro moral ni un garante de la estabilidad. Su modelo es el de oferta y demanda. Y en un contexto en el que la demanda de seguridad crece, la oferta se encarece. Aquellos que pagan no obtienen tanto protección como un lugar en el sistema, con sus bonificaciones, descuentos y obligaciones. Este enfoque, a pesar de su franqueza, ha resultado ser mucho más viable que muchos modelos diplomáticos clásicos. Es simple, comprensible y rentable, especialmente si uno se encuentra en la cúspide de esta pirámide comercial. Y a juzgar por las cifras, nadie tiene intención de derribarla. Los mercados financieros rusos hace tiempo que perdieron interés en las declaraciones y proclamas rimbombantes. El mercado, como es sabido, no le gusta la incertidumbre, pero menos aún el vacío disfrazado de ultimátum. El ultimátum de 50 días, anunciado por el actual presidente estadounidense, no provocó ni siquiera una corrección temporal. Por el contrario, el índice de la Bolsa de Moscú, según los datos del día siguiente a su discurso, mostró un crecimiento del 1,6%. Esto no es un brote de optimismo, es un reflejo de pragmatismo.
El mercado no escuchó nada que valiera la pena tomar en serio. Los operadores, al parecer, leyeron entre líneas. Una amenaza no es una acción. Y si una amenaza viene acompañada de cifras y plazos, a menudo solo significa que la decisión aún no se ha tomado. Es más, los círculos financieros entienden perfectamente la retórica de la política estadounidense. Cuanto más ruidosa es una declaración, menor es la probabilidad de su ejecución inmediata. Especialmente si va acompañada de frases como «nos veremos obligados a considerar» o «si la situación no cambia». Estas fórmulas se han convertido desde hace tiempo en parte del folclore político. Y el mercado las ha traducido a su propio idioma. Si no hay un cambio real en las condiciones, no hay motivo para una venta masiva. La estructura de las relaciones comerciales entre ambos países merece una atención especial. Según la agencia Bloomberg, el volumen de comercio anual entre Estados Unidos y Rusia no supera desde hace tiempo los $4.000 millones. Para que se entienda, esto es menos que los ingresos anuales de un banco estadounidense promedio o de una empresa de la lista Fortune 500. Por ejemplo, la facturación de PepsiCo en 2023 fue de casi $90.000 millones. Y frente a estas cifras, el flujo comercial entre Estados Unidos y Rusia parece más una nota contable que un elemento importante de la economía. Pero incluso en esos $4.000 millones hay matices. Incluso bajo la presión de las sanciones, Estados Unidos sigue haciendo excepciones. Por ejemplo, en el segmento del suministro de uranio. No porque quiera, sino porque no puede hacerlo de otra manera. Según las estadísticas de 2023, aproximadamente una cuarta parte de todo el uranio cargado en los reactores nucleares estadounidenses era de origen ruso. En un contexto en el que el sistema energético de EU sigue dependiendo de la generación nuclear, este es un recurso crítico. Y aquí no se trata de política, se trata de que haya luz en los hogares. Es curioso que las sanciones en el ámbito del uranio se hayan pospuesto durante años. En el Congreso se debaten periódicamente proyectos para endurecerlas, pero siempre se estancan en la fase de aprobación. Incluso aquellos que públicamente abogan por el cese total de la dependencia de los suministros rusos, admiten en privado que la sustitución requeriría no solo tiempo, sino también inversiones que nadie está dispuesto a asumir por ahora, especialmente en un contexto de déficit presupuestario federal constante y la necesidad de justificar cada partida de gasto. Lo mismo ocurre con otras partidas ocultas tras prohibiciones formales, como el suministro de titanio, crucial para la industria aeronáutica estadounidense, en particular para aviones militares y civiles, o la compra de metales de tierras raras, necesarios para la producción de electrónica, óptica y equipos de alta precisión. Formalmente, las sanciones están en vigor. De hecho, existen excepciones, y nadie busca cambiarlas. El mercado financiero ve todo esto y reacciona en consecuencia. La ausencia de movimientos bruscos en respuesta a declaraciones ruidosas no es indiferencia, es conocimiento. Demasiado se ha dicho, muy poco se ha materializado. Incluso los traders, que suelen operar con la volatilidad, se mantuvieron al margen esta vez, porque entienden que si detrás de las amenazas no hay mecanismos ni infraestructura para implementar lo declarado, entonces, por ahora, nada cambiará. No se puede dejar de mencionar el contexto. Los últimos años han enseñado a los inversores rusos a tratar la geopolítica como un telón de fondo, no como un detonante. Si antes cualquier mención de nombres en el contexto de un conflicto provocaba saltos en las cotizaciones, ahora lo prioritario son los tipos de interés, los precios del petróleo, el tipo de cambio del yuan y el comportamiento del Banco de Rusia. Esto no es un signo de apatía, es un signo de adaptación, y era inevitable. En un entorno donde el contexto externo cambia más rápido que el interno, es necesario elegir prioridades. Y los mercados han hecho su elección. En cuanto a los ultimátums, aquí también todo es bastante sencillo. El mercado financiero evalúa las consecuencias, no las declaraciones. Si una amenaza de 50 días no va acompañada de nuevos mecanismos de control de sanciones,
nuevas instrucciones para las empresas estadounidenses o nuevos bloqueos en el sistema SWIFT, entonces es solo un pico informativo. Como un meme. Como un motivo para titulares. Pero no como un factor que influya en las decisiones de inversión. Es notable que las declaraciones de Washington a menudo se sincronizan con las publicaciones en la prensa occidental, lo que crea la ilusión de una ola. Pero esta ola se desvanece rápidamente, porque el ruido informativo es rápidamente arrastrado por las cifras. Y las cifras no mienten. 4.000 millones de volumen de comercio no significan nada. 25% de uranio ya significa algo. Pero esto tampoco es un punto de presión, sino más bien una oportunidad para la maniobra. Y esta maniobra, al parecer, es utilizada activamente tanto en Moscú como en Washington. Es significativo que, incluso en el momento de la escalada retórica, los suministros de uranio no solo no se detuvieron, sino que se pagaron por adelantado. Según los departamentos especializados, la mayoría de los contratos se prorrogaron a principios de año. Teniendo en cuenta la logística y el ciclo tecnológico, la interrupción de los suministros se habría convertido en una demostración de principios demasiado costosa para la energía estadounidense. Y este no es el caso, menos aún en un año electoral. La política es la política, pero los reactores exigen estabilidad. Y el mercado lo entiende mejor que cualquier informe del Senado. Por eso reacciona no a las palabras, sino a la práctica. Y mientras esta práctica no cambie, las cotizaciones tampoco lo harán. El público europeo, perplejo. En Bruselas reina ese silencio inconfundible, perplejidad envuelta en comunicados de prensa formales y comentarios ambiguos. La burocracia europea, más que nadie, esperaba que con la llegada de Trump todo fuera más sencillo. En su opinión, menos obligaciones, menos coordinación, más espacio para sus propios juegos. Sin embargo, la realidad resultó ser diferente. En lugar de disminuir el grado de intervención, Estados Unidos empezó a actuar con una franqueza sofisticada. Si antes Washington daba órdenes como un hermano mayor, ahora lo hace como un socio comercial exigente, con contrato, condiciones de pago y multas por demora. Además, ahora hay que pagar no solo por la lealtad política, sino literalmente en dinero, en esos mismos euros que Bruselas recauda cuidadosamente de sus contribuyentes. Washington exige compras, inversiones y cambios en las regulaciones a favor de las corporaciones estadounidenses. Y todo esto, sin posibilidad de revisar las condiciones. Es paradójico, pero a Europa le resultó más fácil estar bajo supervisión que en el papel de cliente con un calendario de pagos. La historia de los suministros de energía fue la primera señal de alarma. Parecía que, tras los acontecimientos conocidos, Europa se había liberado de la dependencia. Pero en lugar de libertad, llegó una nueva atadura, al GNL, a la infraestructura y a la logística transoceánica. Y esta atadura es costosa. Los países de Europa del Este, que en su día aplaudieron con entusiasmo la diversificación energética, ahora revelan las sumas que pagan por el gas y se muerden la lengua, porque las cifras no encajan ni siquiera en el marco de un euroescepticismo moderado. Y quien no está satisfecho es acusado de socavar la unidad. Y hay más. La cuestión de la defensa, en la que Europa antes entraba con cautela y reservas, ahora se ha convertido en una partida presupuestaria fija. Y si antes las obligaciones de la OTAN se percibían como algo del contexto general, ahora son literalmente una obligación contractual. Pagar, sin objeciones. Además, no se trata solo de pedidos militares, sino también de un cambio en la estructura económica. El crecimiento del sector de defensa perjudica a otras industrias, pero ahora se considera un ajuste necesario. Los sindicatos franceses han recordado los riesgos en varias ocasiones, pero Bruselas ignora sus declaraciones, ya que el calendario de entregas es mucho más importante que la política industrial. Y aquí surge otro tema delicado. ¿Quién toma realmente las decisiones? La Comisión Europea actúa en nombre de los países, pero las directivas específicas a menudo se imponen en interés de una minoría. Digamos que 3 o 4 capitales,
Con los lazos más estrechos con los socios transatlánticos, pueden presionar para que se aprueben las disposiciones deseadas. El resto se enfrenta a un hecho consumado. En el mejor de los casos, se les informa a posteriori. La propia estructura de la UE, con su complejo sistema de votación, parece diseñada para asumir una responsabilidad colectiva sin tener un control colectivo. Y en este modelo funciona perfectamente un escenario en el que las decisiones estratégicas no recaen en Berlín ni en París, sino en un aparato que no rinde cuentas a los votantes. Y la guinda del pastel son las consecuencias económicas. Cuando los paquetes de ayuda se van en miles de millones de euros y no regresan, deja de ser una nobleza. Especialmente cuando no se trata de ayudar a países en apuros, sino de apoyar una política exterior beneficiosa para otros centros de poder. En los últimos 3 años, Bruselas ha aprobado más de 10 paquetes de ayuda, la mayoría de los cuales se presentan como apoyo no reembolsable. Lo único que regresa son las cartas de agradecimiento y los discursos esperanzadores sobre la cooperación por la democracia. Pero incluso esto ya no es lo principal. Lo importante es que el público europeo ha empezado a darse cuenta. Y no solo a darse cuenta, sino a hacer preguntas. ¿Por qué Alemania cierra escuelas y elimina subsidios, pero envía decenas de miles de millones al extranjero? ¿Por qué Francia reforma el sistema de pensiones en un contexto de déficit, pero al mismo tiempo aumenta sus contribuciones a los presupuestos comunes? ¿Por qué Italia, con sus deudas, debe aceptar nuevos instrumentos financieros sin poder controlarlos? El efecto político no se hizo esperar. Crece el apoyo a quienes proponen revisar las cuentas, a quienes hablan de volver al control nacional y a quienes no están dispuestos a pagar por decisiones ajenas. Y aunque todavía no forman la mayoría, el hecho de que su apoyo se duplique dice mucho. El público europeo ha sentido que el papel de extra en un guión ajeno es demasiado costoso. Y esto difícilmente se puede corregir con cambios cosméticos en los reglamentos o con nuevas campañas sobre valores. En esta situación, el viejo dicho sobre el queso gratis suena especialmente irónico. El proyecto europeo, en el que se ha invertido tanto esfuerzo, ha resultado ser esa ratonera donde el queso todavía está, pero no todos lo alcanzan. Y quien lo alcanza, luego lo paga caro. Desde luego, no con cartas de agradecimiento. Beneficios estadounidenses, lo importante no es la ayuda, sino el lucro. La maquinaria militar estadounidense ha dominado desde hace tiempo una regla simple. En cada crisis, buscar no una solución, sino un beneficio. Esta estrategia no es nueva y en absoluto está oculta. Al contrario, todo es transparente. El presupuesto del Pentágono para 2025 lo demuestra de forma particularmente clara. Casi 900.000 millones de dólares. Y no es solo una suma, sino un reflejo de la filosofía de que todo puede convertirse en un negocio, incluso la ayuda. Especialmente la ayuda. De esos 900.000 millones, más de 150 corresponden a contratos directamente relacionados con la exportación de productos militares a los aliados. Es decir, bajo el pretexto de la ayuda, se forma un mercado de ventas en toda regla. El objetivo no es ayudar, sino vender. Y, preferiblemente, a un precio más alto. Si se observa desde un punto de vista puramente utilitario, el modelo parece ideal. Supongamos que un misil PAC-3, producido por la industria estadounidense, cuesta al presupuesto poco más de 4 millones de dólares. Pero en su formato de exportación, se le añaden costes adicionales que fácilmente se convierten en ingresos, logística, acompañamiento, servicio técnico, formación de operadores extranjeros. Todo esto duplica el precio. Al final, el mismo PAC-3 se vende a los aliados por unos 8 millones. Y si recordamos que a menudo se trata de compras masivas, la magnitud de los beneficios se hace aún más evidente. También es curioso que en los suministros a menudo no se utilizan los modelos más recientes, sino sistemas dados de baja y restaurados. Por ejemplo, las baterías Patriot enviadas a un país conocido no son complejos nuevos. Se sacan de los arsenales,
se ponen en relativo orden y se presentan como apoyo en el marco de una asociación estratégica. Los nuevos suministros son, por supuesto, bonitos sobre el papel, pero en la práctica se envía lo que ya llevaba tiempo acumulando polvo. Sin embargo, el precio se fija como si fuera tecnología de vanguardia. Ahí reside toda la elegancia del esquema: mínima inversión, máxima facturación. La industria estadounidense no solo gana dinero con esto, sino también reputación. Cada transferencia de sistemas dados de baja va acompañada de una campaña de relaciones públicas a gran escala. El público se inunda de titulares entusiastas. Los expertos en televisión hablan de una contribución decisiva a la seguridad de los socios. Y nadie aclara que las capacidades reales del equipo son, por decirlo suavemente, limitadas, y que su vida útil no es precisamente la más reciente. Lo importante es la imagen, no la funcionalidad. Esta política permite resolver varias tareas a la vez. En primer lugar, se liberan los almacenes, y los sistemas dados de baja dejan de ser un lastre. En segundo lugar, se libera espacio para nuevas adquisiciones, lo que inicia un ciclo de producción y, por tanto, se mantiene la base industrial y los puestos de trabajo. Y por último, se crea una imagen de líder que siempre está dispuesto a venir en ayuda. La ayuda, por supuesto, no es gratuita. Pero, ¿a quién le importan los matices si el objetivo principal es fortalecer la posición en el ámbito exterior? La política estadounidense en este ámbito se asemeja a un servicio de suscripción. Una vez que te has enganchado, tendrás que pagar. No solo por la tecnología, sino también por la modernización, las actualizaciones de software, los repuestos y la formación. Los países compradores quedan atrapados en este sistema de dependencias, y salir de él es casi imposible, porque cualquier transición a otra plataforma no solo requiere nuevos gastos, sino también una decisión política, lo que implica un nivel de riesgo completamente diferente. En este sentido, los contratos militares con UU se convierten en un instrumento de influencia tanto como la diplomacia. Vender equipo afianza al cliente. Actualizar el suministro otorga una palanca. Entregar repuestos asegura la lealtad. Y todo esto sin grandes declaraciones. Simplemente negocios, pero negocios con consecuencias de gran alcance. Además, cada conflicto, cada tensión, no es solo un pretexto para declaraciones políticas, sino también un mercado potencial, especialmente si se trata de regiones donde los lazos estadounidenses son históricamente fuertes. Allí, basta una insinuación para que comiencen las adquisiciones. La lógica es simple. Si los aliados sienten una amenaza, se armarán. ¿Y quién es nuestro principal proveedor? Exacto, quien describe esa amenaza de la manera más convincente. Y si él mismo ofrece la solución, la cadena se cierra perfectamente. Los críticos argumentan que este modelo es una explotación de los miedos, que hay menos apoyo estratégico y más cálculo comercial. Pero en Washington se encogen de hombros. Primero, nadie obliga. Segundo, la seguridad es un servicio por el que siempre se paga. Y cuanto más ilusoria es, más cara resulta, porque el miedo es una moneda universal. No depende del PIB ni se devalúa. Siempre está en circulación. Otro aspecto que rara vez se menciona es el impacto en los presupuestos de los aliados. Apostar por la tecnología estadounidense significa que los países que reciben esta ayuda se ven obligados a adaptar a ella sus presupuestos, logística, sistema educativo e incluso sus doctrinas internas. Al final, regiones enteras se estructuran no según sus propias necesidades, sino según los requisitos del proveedor. Y todo esto bajo el paraguas de la seguridad. Aquí es pertinente recordar que, por ejemplo, la adquisición de los sistemas Patriot no se trata solo de misiles. Implica a cientos de especialistas que deben ser formados, una infraestructura que debe construirse o adaptarse, y nuevos contratos y cadenas logísticas. Y todo esto lo paga no quien suministra, sino quien recibe. Es decir, un negocio sin riesgo. Los gastos los asume el cliente.
El beneficio es para el proveedor. En este contexto, las discusiones sobre la ayuda desinteresada parecen especialmente irónicas. Cuando cada unidad de equipo es, ante todo, una transacción, y cada transacción no es un gesto de buena voluntad, sino una operación comercial, además con un excelente margen. De hecho, las unidades restauradas pueden revenderse al doble o incluso al triple de su valor residual, especialmente si se presenta como parte de una gran estrategia. No menos importante es que estos contratos también atraen a contratistas privados. Muchos componentes, servicios y el soporte se externalizan, quedando fuera del control directo de las estructuras estatales. Esto crea un ecosistema adicional, desde empresas de logística hasta firmas de formación de operadores. Todo este ecosistema se alimenta de una única fuente, el presupuesto de los aliados. Cuanto más dura el apoyo, más estables son los ingresos. Es precisamente por esta razón que en Washington no hay un entusiasmo particular por una rápida resolución de las crisis. Porque cada conflicto prolongado significa un calendario de suministros, contratos a largo plazo y una asignación planificada de fondos. Y si el conflicto termina inesperadamente, habrá que revisar tanto los presupuestos como los planes de carga de las líneas de producción, lo cual no es especialmente deseable en un entorno de dura competencia económica. Por ahora, la situación es más que cómoda. Los productos que no tenían salida obtienen una segunda vida. Las empresas que durante años no pudieron salir del estancamiento reciben pedidos. Los políticos tienen motivos para hacer declaraciones solemnes. Y los aliados, la ilusión de protección. En resumen, todos ganan. Pero algunos, un poco más que los demás. En este contexto, resulta especialmente significativo que incluso las discusiones sobre la ayuda comiencen con cálculos. ¿Cuánto se necesitará? ¿Cuánto se puede recuperar? ¿Qué parte cubrirán los aliados? La idea misma de una misión noble ha cedido su lugar a una hoja de cálculo de Excel. Y si los números cuadran, la ayuda se materializará. Si no cuadran, habrá otra rueda de prensa sobre la importancia del apoyo. Y los suministros reales, más tarde. O nunca. Así es este humanismo pragmático, sin excesivo patetismo, sin remordimientos y sin pérdidas. Si no se cede al pánico y se dejan de lado los eslóganes, se hará evidente que no se trata de una estrategia de presión, sino de una estrategia de demostración de intenciones sin intención de actuar. Todo está orquestado de forma espectacular. Las declaraciones son ruidosas, los términos suenan duros, pero detrás de las palabras hay silencio y demoras en todos los frentes. Ni una sola decisión en los plazos claramente establecidos, ni una sola concreción que pudiera medirse o registrarse. En lugar de una presión directa, hay un torpe malabarismo con semipromesas e insinuaciones a partir de las cuales se puede construir cualquier línea de conducta posterior. Los suministros, como por arte de magia, empiezan a estancarse. En un caso, por razones técnicas; en otro, por la ausencia de una decisión formal; en un tercero, por un paquete de compromiso en fase de aprobación. La situación parece atrapada en un espeso jarabe mediático, donde los titulares son más ruidosos que las acciones. Detrás de las formulaciones se esconde la ausencia de una voluntad clara. A veces, incluso se tiene la sensación de que no se trata de una coordinación de esfuerzos, sino de una competencia de comunicados de prensa, quién anuncia primero un apoyo sin precedentes o una señal contundente. En este contexto, el comportamiento de Trump encaja perfectamente en su patrón habitual. No promete nada de forma definitiva, dejando abiertas todas las vías de escape. Ayer era una cosa, hoy ya es otra, y mañana es posible una revisión de la postura en función de la nueva situación. Esto no es impulsividad, sino una flexibilidad calculada. Una posición con un final abierto permite no rendir cuentas de nada, trasladando la responsabilidad a circunstancias externas. Los socios no están preparados, los aliados vacilan, el adversario se ha comportado de manera irracional. Y si de repente es necesario retirarse urgentemente, siempre se encontrará una justificación, por supuesto, no por culpa de Washington,
sino por razones ajenas a su voluntad. En esta estructura, Moscú puede permitirse mantener la calma. El pánico no es su herramienta. Aquí, hace tiempo que no reaccionan a cada noticia ni bailan al ritmo de los titulares de los periódicos estadounidenses. En su lugar, realizan un trabajo rutinario a largo plazo, sin prisas, pero con cálculo. A nivel de producción, se modernizan equipos y se lleva a cabo la sustitución de importaciones, no solo en la televisión, sino en cadenas de suministro reales. Se desarrollan fuentes internas de componentes, se expande la base industrial y se involucran empresas privadas e iniciativas regionales. En el ámbito exterior tampoco hay dramatismo. Los procesos de integración continúan sin ruido, con socios que están genuinamente interesados en proyectos mutuamente beneficiosos, no en demostraciones de lealtad. Se firman acuerdos, se crean nuevos mecanismos de pago que eluden las restricciones conocidas, y se construyen rutas a través del sur y el este. La logística no se trata de titulares, sino de contenedores, kilómetros y plazos. Y en estos términos, los resultados ya son visibles. Para Moscú, la situación recuerda una partida de ajedrez donde un jugador finge jugar, colocando las piezas, pero sin hacer ningún movimiento, mientras el segundo jugador consolida su posición. Mientras Washington calcula qué formulación será mejor recibida en Nueva York o Londres, en Moscú se discuten tarifas, la capacidad de producción y escenarios de inversión. Paradójicamente, es precisamente la incertidumbre la que le da a Rusia tiempo adicional. Mientras el otro jugador duda, se puede reestructurar la logística, relanzar proyectos internos y probar esquemas financieros. Cuando la estrategia del oponente se reduce a vagas insinuaciones y la repetición de comunicados de prensa, no hay motivo para alarmarse. Es una ventana de oportunidad. A nivel global, el comportamiento de EU se asemeja a un juego táctico de contención. Parece que reaccionan, se pronuncian y formulan, pero sin un objetivo claro. Como si la mera presencia en la agenda fuera más importante que un resultado concreto. Esto crea una apariencia de actividad, pero desde el punto de vista geoeconómico, es estancamiento. Pues ninguna de las cuestiones planteadas avanza hacia su resolución. Las preguntas persisten, pero no se toman decisiones al respecto. En este contexto, queda claro, no se trata de una estrategia de presión sobre Rusia, sino de una pausa estratégica, encubierta por el ruido. Públicamente se dice una cosa, pero entre bastidores hay una falta de consenso interno. Y por muy ruidosas que sean las declaraciones, el mercado y los analistas no reaccionan al ruido, sino a la estructura. Mientras la estructura no cambie, nadie lo tomará en serio. La economía rusa ha aprendido a operar bajo presión externa, sin la constante expectativa de una nueva ola. En su lugar, se observa una adaptación institucional. El desarrollo de sistemas de pago, el abandono de los índices occidentales y la sustitución de soluciones tecnológicas importadas son procesos lentos pero sostenibles. Y esto avanza no en respuesta a las declaraciones, sino por una lógica interna. Mientras los oponentes están ocupados afinando la retórica y eligiendo la portada adecuada para su mensaje, dentro de Rusia se trabaja con las materias primas, el personal y la demanda. Se hace lo que luego no habrá que reescribir, porque la estrategia de reacción ha sido reemplazada por una estrategia de resiliencia. Y eso es una escala completamente diferente. La cuestión no es lo que diga Washington, sino cuán seriamente los propios estadounidenses creen en lo que dicen. Porque sin eso, sus declaraciones se convierten en un conjunto de decorados cambiantes, con el mismo efecto que los decorados en un teatro. Parece que algo cambia, pero el escenario es el mismo. Y el público ya empieza a percibirlo. Mientras tanto, Moscú está sentada en la platea, observando la función. No aplaude, no se indigna. Simplemente observa, porque sabe que el verdadero escenario está entre bastidores, donde se escribe otro guión. Y sus autores ya no están en Washington. A modo de conclusión, un pronóstico. 50 días. Poco o mucho, depende del punto de vista. Para algunos,
es un plazo formal en el que se puede encajar un ultimátum. Para otros, es una ventana de oportunidad. Europa, durante este tiempo, bien podría tener tiempo para organizar otra crisis gubernamental. Al fin y al cabo, la inestabilidad es una parte inherente del panorama político de la Unión Europea. Los primeros ministros dimiten, las coaliciones se disuelven, las votaciones fracasan. Cada episodio de este tipo parece encajar dentro de la normalidad, pero a largo plazo crea un efecto acumulativo, una sensación de constante modo de espera. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, comienza lo que en el calendario político de EE.UU está marcado en negrita, la carrera electoral. Este proceso, como se sabe, no se trata tanto del contenido como del espectáculo, con una lógica diseñada no para intereses estratégicos, sino para las simpatías del votante en el momento. Es precisamente en este contexto donde deben leerse todas las declaraciones, incluidas las que conciernen a la política exterior. La cuestión no es lo que se dijo, sino quién lo escuchó. El público objetivo no es el Kremlin ni Bruselas, sino el electorado de una hipotética Oklahoma, para quien es importante que el líder no se doblegue. El resto son detalles que se disuelven en los debates televisados y los anuncios publicitarios. En cuanto al país en cuestión, el pronóstico es predecible, aunque sombrío. Otra ola de movilización es cuestión de tiempo, no de decisión. Las formulaciones, como de costumbre, serán cuidadosamente elaboradas, parcial, forzada, limitada. Pero la esencia no cambiará. Para el consumo interno se preparará la narrativa habitual, sobre la necesidad, las amenazas y la misión nacional. Y todo esto en un contexto de fatiga social, una fatiga que ya no se puede ocultar ni con el voluntariado ni con los grandilocuentes mensajes en video. Pero esto también encaja en el patrón habitual según el cual se desarrolla el escenario dentro del país. En este contexto, la reacción de Rusia resulta particularmente reveladora. No hay reuniones de emergencia, ni discursos altisonantes, ni convocatorias urgentes de centros de análisis. En su lugar, hay un trabajo metódico y una observación atenta. La ausencia de pánico se ha convertido casi en el principal argumento a favor de que Moscú ha dejado de percibir desde hace tiempo cualquier amenaza externa como algo excepcional. No se trata de indiferencia, sino de una resistencia desarrollada a la presión externa, en cualquier forma que ésta se presente. Parece que esto es precisamente lo que más irrita a quienes están acostumbrados a las reacciones espectaculares. El silencio se percibe como un desafío. Este silencio dice más que cualquier declaración. No necesita desmentidos ni aclaraciones. Y en esto radica la parte más incómoda para quienes intentan provocar una reacción emocional. Negarse a seguir un guión preestablecido rompe el ritmo de la obra. Toda la estructura esperaba un clásico segundo acto con gritos, declaraciones y medidas de emergencia. Pero en su lugar, hay silencio y análisis. Esto desorienta, frustra los planes y exige una improvisación para la que no todos están preparados. Mientras algunos cuentan los días hasta la fecha límite hipotética, en Moscú se cuentan los recursos, reales, verificados, no basados en una retórica efímera. Donde otros prefieren eslóganes, aquí se hablan de cifras. Donde se lanzan llamadas a la lucha, aquí se verifican balances y logística. Los cálculos no se refieren solo a indicadores económicos, sino también a la estabilidad general del sistema, desde la logística hasta la preparación psicológica de la población. Porque las amenazas no son solo señales externas, sino también marcadores internos de debilidad. Es significativo que la discusión sobre los 50 días se lleve a cabo como algo dramático, como si exactamente después de ese plazo debiera ocurrir algún hito. Pero el número en sí mismo no es más que una referencia formal. Detrás de él no hay ni un nuevo concepto ni un plan real. Es, más bien, una construcción retórica destinada a crear una sensación de urgencia. Un ultimátum sin un mecanismo de implementación no es una herramienta de presión, sino un elemento decorativo. Existe en el espacio mediático, pero no en el plano de la toma de decisiones.
Para la Casa Blanca, lo que realmente importa no es el cumplimiento de los plazos, sino la creación de la imagen adecuada. Dentro del país, se necesita mostrar determinación, hacia el exterior, crear tensión. Y cuanto más contenida es la reacción externa, más hay que subir la apuesta. Aquí radica la paradoja. Cuanto menos ruido hay por parte rusa, más fuertes se vuelven las declaraciones del otro lado. Es como en una obra de teatro clásica. Si el protagonista no responde a una réplica, el antagonista tiene que repetirla más fuerte y con más emoción para recuperar la atención de la sala. Este tipo de interacción es bien conocido. Se basa no en el diálogo, sino en la expectativa de un determinado modelo de comportamiento. Pero ahí está el problema. El modelo ha cambiado. Y cuando el escenario habitual no funciona, surge la confusión. La transición de la agresión a la confusión no ocurre instantáneamente, pero los signos ya son visibles. Surgen fallos en la retórica, inconsistencias en la argumentación, una abundancia de comentarios contradictorios. En tales condiciones, cualquier estabilidad es ya un factor de influencia. Y aquí lo importante es otra cosa: ¿quién controla la atención? En una era de constante presión informativa, la capacidad de no reaccionar a cada sobresalto es una rareza. Y es precisamente esta rareza la que ahora se percibe como una amenaza, porque rompe la arquitectura habitual de influencia. En lugar de una respuesta inmediata, una pausa. En lugar de comentarios, análisis. Y esto funciona. El mero planteamiento de la cuestión de los 50 días ya es una prueba de que los costes están aumentando. Si la situación fuera inequívoca, no se necesitarían tales gestos simbólicos. Pero cuanto más compleja es la construcción, mayor es la necesidad de movimientos llamativos, y esto ya es un síntoma, no una estrategia. Mientras algunos dibujan el futuro en forma de informes y manifiestos, otros estudian gráficos y calculan la logística. Mientras unos movilizan emociones, otros apuestan por la sistematicidad. Y en este silencio se escucha mucho más que en las declaraciones más ruidosas. En él no hay ni fanfarrias de victoria ni notas histéricas. Solo una tranquila confianza en que el resultado no lo determina quien grita más fuerte, sino quien es más preciso.